Empezar y, Sí, como os he dicho, lo primero es dar las gracias tanto a International Source, a Javier, como a Eduardo por participar en este primer webinar. A partir de ahora queremos estructurar y queremos evolucionar desde el mundo físico, que es hasta ahora lo que hemos hecho, hasta estas webinars que tenemos planificadas. La idea es cada jueves tener una y ir haciendo una serie de sesiones para ayudar a la comunidad del Business Travel y seguir colaborando como hasta ahora lo hemos hecho con los medios que tenemos. Hoy vamos a hablar de cómo organizar este trabajo en el medio del aislamiento y cómo todos nos hemos encontrado de la noche a la mañana en una situación diferente a nuestro entorno de trabajo. Para esto, Javier nos va a hablar de una introducción al COVID-19 muy breve, los principios de la continuidad del trabajo, la política de viajes, estas consideraciones hacia los empleados, organización del centro de trabajo, recomendaciones prácticas y las medidas preventivas a la hora de la organización. Nosotros también en la segunda parte queríamos preguntarle a un travel manager, a una persona que esté trabajando desde el punto de vista de la empresa, cómo están viviendo esta situación y hacia dónde vamos. Antes de empezar, me gustaría también un poco estructurar los webinars. Va a haber preguntas, como tenéis, podéis estar haciendo preguntas, las responderemos al final de la sesión para que nos dé tiempo a mirarlas y que las estructuremos. Este webinar se queda grabado, entonces podréis volverlo a ver en unos días cuando lo tengamos ya colgado y podréis verlo con todo el detalle. Durante la presentación, durante el webinar, vamos a tener una serie de votaciones porque también nos gustaría conoceros un poquito más y quién está con nosotros, ¿no? Entonces, si os parece, voy a lanzar la primera votación que lo que nos dice es de dónde os estáis conectando. Os va a llegar un pop-up, os va a llegar un sistema para que votéis y, simplemente darle un clic y veremos las respuestas. La primera votación es sobre de qué provincia residís y yo ya la he lanzado, ¿vale? Entonces, podéis empezar a votar para entender un poco más desde dónde os estáis conectando. Vale. Vamos a dejar unos minutos para que termine la votación y ahora os enseño los resultados. Vale. Bueno, pues aquí lo tenéis, principalmente la Comunidad de Madrid, un 52%, seguida de Cataluña, un 30%, País Vasco, Comunidad Valenciana y otros. Eso es un poco la estructura, ahora los veréis, la estructura de los resultados de quién estamos. Vale. La segunda pregunta, queríamos entender también qué tipología de empresa sois. Entonces, si sois agentes de viajes, si sois gestores de viajes, proveedores, qué tipos de personas sois y la votación, que ya la he lanzado, también para ver qué perfil os estáis conectando. Vale. Principalmente sois gestores de viajes, sois empresas directamente y es realmente el colectivo con el que nosotros hemos ido trabajando desde estos 10 años. Por tanto, encaja bastante bien con la idea que teníamos y con la estructura. Bueno, hasta aquí estas dos votaciones. Al final os haremos una última votación para que nos valoréis. Esta es la primera webinar que hacemos y, como os hemos dicho, vamos a tener una cada semana. Por tanto, nuestra idea también es mejorar y aprender de este nuevo entorno que lo hemos tenido que aprender de la noche a la mañana. Yo, sin más, más esperar, yo presentaría ya a los ponentes, tanto Javier como Eduardo, y Natalia, que todos la conocéis también, que está aquí. Entonces, Natalia, si quieres empezar tú y nada, saludando a los que están y mientras tanto yo preparo la presentación. bueno, pues eso, bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta convocatoria tan buena que hemos tenido. Y
Bueno, hoy hablaremos de todo este caos que está ocurriendo y bueno, espero que entre todos también pues podamos tomar pues alguna medida y alguna luz o esperanza en esto. Primero que hablará es Javier Moyá y, y bueno, pues él, muchos a lo mejor le conocéis, de International SOS, que es el Regional Security Manager para España y Portugal. Y luego pues pasaremos a una serie de preguntas con Eduardo Ranz, que es el director de compras de Dentix. Entonces, bueno, ambos lo han preparado, uno bajo el punto de vista de empresa de International SOS, que pues con una mentalidad de ayudar a todos los viajeros y todas las crisis que puedan haber durante los viajes, y Eduardo pues bajo el prisma de experto en compras. Entonces, bueno, yo creo que pasamos ya también a Javier, ¿no? Sí, Javier, cuando quieras, comparte la presentación y nada, y adelante. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días, Javier. ¿Estamos ya en la pantalla correctamente? Sí. Sí, adelante. Bueno, pues gracias al Forum Business Travel por la invitación desde International SOS. Lógicamente estamos encantados de poner nuestro granito de arena y esperemos que esta situación tan desconcertante que nos ha pillado a todos, como decías, Natalia, de repente, pues que podamos poner nuestra aportación para dar un poco de luz y ayudar a organizarse a empresas y demás. Lo que vamos a hablar efectivamente es cómo trabajar en plena pandemia y vamos a tratar de dar unas pautas sobre cómo proteger empleados e instalaciones, que es la clave para proteger a su vez la continuidad de negocio, y un poco unas pinceladas de cómo hacer prevención, que es lo que más nos gusta desde International SOS. No hay mejor gestión de crisis que la que se evita gracias a la prevención. Entonces vamos a ver cómo podemos prever escenarios y luego estaremos abiertos a preguntas, lógicamente. Decimos que todo esto es muy novedoso y efectivamente falta información y la situación es un poco a veces hasta caótica, pero un poquito de luz podemos ver en esta foto que muchos conocerán ya, que desde la peste de Antoniano en la época de los romanos hasta hoy pues ha habido muchas plagas y los expertos sí que han ido aprendiendo y tenemos pues gente muy buena que nos puede ayudar a navegarlo. Y digo navegarlo porque, como decimos los marinos, los que me conocen saben que lo soy, las tormentas hacen náufragos o buenos marineros. Es el momento de decidir dónde nos posicionamos. Entrando al coronavirus y sin ánimo de entrar en demasiado tecnicismo, puesto que yo no soy médico, lo importante es, para el tema que vamos a tratar, es que es una evolución del virus de la familia coronavirus que tiene dos connotaciones importantes. La primera es que llega a dar el paso a entrar en los humanos y la altísima facilidad que tiene para contagiar, el altísimo grado de expansión que tiene, que es lo que nos ha llevado a este caos tremendamente logístico. Recordemos que no es muy mortal, pero logísticamente nos destroza, sobre todo en un mundo globalizado, ¿no?, que habíamos construido sobre unas bases que de repente se han visto en entredicho. Vemos aquí, todo el mundo ha visto muchos mapas, cómo la crisis empezó en Asia, el centro de gravedad está ahora mismo en Europa, lo cual ya tiene una primera repercusión para nosotros, y es que nuestros negocios a nivel empresa española están sobremanera enfocados en Europa, con lo cual esto va a tener importantes repercusiones. Y continúa hacia el oeste, ahora van creciendo los casos en Latinoamérica, bueno, en América en general, pero vemos en este pantallazo que prácticamente no hay dónde esconderse. De ahí que haya sido declarado pandemia, que no lo hace más grave, ojo, pero logísticamente sí que tiene
que tiene sus connotaciones. Estas cifras es casi imposible tenerlas al día. Veis que la actualicé ayer a la 1:30. Vemos aquí la fecha de actualización. Lo que sí que quiero traer a la pantalla es las diferentes medidas que han tomado las autoridades de distintos países o entes supranacionales. Tenemos el cierre de las fronteras Schengen, por supuesto el impacto, cómo cambia el impacto de países con unos cientos de casos a lo que ya conocemos como Italia, España, que está incluso ya por encima de China y Corea y de Irán. Quizá por una diferencia importante en el tipo de gestión que se ha hecho. Esto nos lleva a una situación de desconcierto. Nadie sabía qué hacemos, qué no hacemos. Este desconcierto nos mete de lleno en el entorno que nosotros conocemos como VUCA, ¿no? Que son, supongo que la mayoría de la gente lo conoce, la mayoría de los asistentes, son entornos volátiles, tremendamente cambiantes. Estas cifras, como digo, no se sostienen unas horas. Es muy incierto, hay mucho de novedoso, es muy complejo, por supuesto, y ambiguo, no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Y en ese escenario es donde vamos a tener que tomar decisiones. En cuanto a los síntomas, bueno, es un tema médico, pero bueno, ya son conocidos, los síntomas que nos estamos midiendo casi a diario entre nosotros y conocidos, para ver si ya nos ha llegado o no. Lo importante para mí aquí es cómo se propaga. El cómo se propaga por contacto directo, inhalando las gotículas, o por contacto directo tocando objetos que ya otro ha contaminado porque tosió sobre su mano y puso la mano en esa barandilla, en ese teclado. Esto es lo que de verdad nos va a llevar a tener que tomar medidas serias en cuanto a la organización de los puestos de trabajo. Por eso también lo traigo a la pantalla. Con toda esta puesta en situación, pues entramos en lo que es el motivo del día, como trabajar la continuidad de negocio, cómo trabajar en plena pandemia, como decía Óscar. Vamos a tener que hablar de política de viajes, de principios básicos de continuidad de negocio, de los centros de trabajo, protección de las personas. En el ámbito internacional, ¿qué diferencias podemos encontrar? Vamos a ver algunas herramientas que nos ayuden a gestionar todos estos ámbitos y, muy importante, cómo va a ser el retorno a la normalidad o a la nueva normalidad, porque evidentemente muchas cosas podemos dar por seguro que van a cambiar. Entonces, entrando con ese mapa que hemos visto, entramos directos en las políticas de viaje porque es el primer shock que se han encontrado las organizaciones. Parece fácil decir no hay viajes y se acaba el problema, pero no todo el mundo lo puede hacer, no todas las organizaciones se pueden dar ese lujo, hay algunos viajes esenciales y algunos son tan esenciales como que es que les ha pillado allí y tienen que volver. Entonces, para la política de viajes, que ya deberíamos de tenerla antes de que hubiera ocurrido nada, pero incluso los que ya la tenían, pues tienen que darle una vuelta de tuerca y hacerla más rigurosa. Más rigurosa en el sentido de, lo primero, ver si es necesario ese viaje realmente, si no hay alternativas, que vamos viendo, esa va a ser una de las lecciones aprendidas, las alternativas tecnológicas, y qué condiciones hay en ese destino. Pero no solo el destino, sino el destino y restricciones que nos van a poner al regreso. Entonces, a lo mejor solo por eso, por volver desde determinado país, nos van a imponer una cuarentena que a lo mejor no es del interés de la organización. Los factores críticos que vamos a tener que ver para ver si una persona puede o no viajar son, por supuesto, la nacionalidad. Sabemos que España empezó, me parece que el primero que fue Israel, el que prohibió la entrada de españoles muy pronto. Hoy en día ya hay más de 90 países que prohíben la entrada a españoles. Será importante el lugar de emisión del pasaporte y la vigencia. Podemos encontrarnos que tenemos todo en regla, pero cuando llegamos resulta que ese país, por la volatilidad que hablábamos antes, pues ha cambiado esa noche o esa tarde ha cambiado las exigencias de visado y a lo mejor no es suficiente con un visado que tenga una duración de 3 meses. Ya han cambiado ese requisito y uno se tiene que dar la vuelta
en la frontera, con lo que supone eso de gasto y de riesgo, porque hoy en día estar viajando por ahí ya es en sí un riesgo. Tendremos en cuenta los aeropuertos de origen, posibles conexiones, el destino, y también importante, hay países, y si no me equivoco, Kenia no tiene ahora restricciones a España, sin embargo, sí te las puede poner según en qué países hayas estado en los últimos 14 días. Y los síntomas nosotros ya, perdón, los síntomas ya lo vimos en la época del ébola. Una persona que está desarrollando una faringitis y no le da importancia, pero durante el viaje con el aire acondicionado del avión se agrava y llega con unas décimas, y en el aeropuerto hay un detector y ese detector ve que tienes 37,2 y ya no puedes pasar. No solo eso, sino que te llevan a un hospital de su sistema sanitario y a saber en qué condiciones está. En fin, es un factor importante a tener en cuenta, los síntomas que pueda llevar el viajero. Y la cadena de autorización de los viajes también pasa en una situación como esta a ser muy importante. Ahí influirán el superior de ese viajero, el director médico de la organización, la gerencia en un nivel superior, porque cuando ocurra algo y un señor se tenga que dar la vuelta o tenga que quedar en cuarentena, es posible que se pregunte, ¿y quién ha autorizado este viaje? Si el procedimiento de autorización de viajes no está claro en una organización, es posible que el problema generado sea más enrevesado, vamos a decir, que el propio incidente que lo pone de manifiesto, ¿no? Que te dejen a una persona, por ejemplo, en cuarentena en Venezuela, ¿no? Es decir, ¿quién autorizó ese viaje? Por último, las restricciones varían mucho. Sabemos que las más severas eran en China, Corea, Italia, España, Irán, pero es muy, como decíamos, son muy cambiantes y sobre todo muy volátil. Cambia de un momento para otro, por lo tanto, hay que tener una fuente de información acreditada, importante, que esté acreditada, porque hay muchas fuentes de información hoy en día y es interesante que la organización la haya validado para que no haya dudas y se pueda seguir trabajando sobre la base de esa información. En cuanto a los principios básicos de la continuidad del negocio, siempre la primera clave es identificar las funciones vitales y qué individuos las soportan. Vamos a tener casi seguro que duplicar esas responsabilidades y vamos a tener que crear nuevos responsables. Ahí nos podemos encontrar con el problema de que esos nuevos responsables no conocen tan bien el procedimiento para esa responsabilidad que asumen. Nosotros tenemos que crear distintos responsables y aislarlos entre sí para garantizar que si nos falla el habitual hay un plan B, incluso un plan C. No deben estar en contacto entre ellos, habrá que aislarlos, en el caso que nos ocupa, por razones obvias, pero todos deben saber cómo funciona el procedimiento y no descartemos que ese procedimiento haya que actualizarlo primero, después haya que comprobarlo y por último, muy importante, darlo a conocer al resto de la organización para que estén preparados para que determinada persona asuma en un momento dado según qué competencias. Como decía, vamos a tener que aislar unos individuos de otros. La primera medida no está claro que es el teletrabajo. Cuando tenemos a alguien trabajando desde casa, pues ya está aislado. Pero no todo el mundo puede hacer teletrabajo y algunos estarán en el centro de trabajo, en la oficina, y habrá que aislarlos entre ellos. Si tenemos el plan B y el plan C en la oficina, por ejemplo, o el A y el B, pues tendremos que procurar que estén aislados unos de otros, que no compartan salas de reuniones, que no compartan cocinas, baños, etcétera. No todas las empresas, soy consciente de lo que digo, ¿no? No todas las empresas pueden hacer eso, pero según la importancia de la continuidad de negocio y la importancia de esa persona y protegerla, pues a lo mejor hay que pensar en alternativas, incluso oficinas eventuales, contratadas o acordados con partners, etcétera, pero es importante ese aislamiento entre las personas que soportan, como decía, las funciones vitales de la organización. Dentro de la organización nos vamos a encontrar con esa combinación de teletrabajo y presencial, ¿no? Pero si decimos que los tenemos que proteger, lo que va a cobrar una especial relevancia es las nuevas medidas que imponemos en nuestras oficinas. Es decir, los controles de acceso, fundamental. Ahora estamos viendo muchas empresas pues los tienen directamente abiertos, los accesos, los tornos, vigilados, a lo mejor con personal de seguridad, pero se trata de evitar que nadie tenga que poner una huella en un lector donde detrás viene otro que tiene que tocar.
es evidente. Entonces, esos controles de accesos, tanto de empleados como de visitas, si no se pueden suprimir todas las visitas, pues tendrán que ser muy estrictos. Tendremos que controlar también el tema de todos los contratistas, mantenimiento, limpieza, seguridad y algunos servicios como la paquetería, comidas, gimnasio. Hay algunos que se pueden suprimir, pero no todos. Y quizá mantenimiento, seguridad, la limpieza hoy en día cobra una especial relevancia. Pues tendremos que coordinarlos muy bien. Es muy importante la logística de la propia organización para poder seguir funcionando y los soportes informáticos. Vamos o ya estaremos viendo cómo en casi todas las organizaciones han ganado estos días un protagonismo los compañeros de informática de los departamentos de IT para garantizar que el personal que está haciendo teletrabajo no pierda eficiencia. Están haciendo unos esfuerzos ímprobos y no debemos escatimar esfuerzos en este sentido, porque esto no es algo que parezca que viene para un paréntesis de algunas semanas, sino que parece que puede empujar o lo que sería un cambio cultural, ¿no?, en España en cuanto al teletrabajo. Y en cuanto a las personas, quizá el principal activo, ¿no?, por así decirlo, de cualquier organización, pues es muy importante proteger al personal de cualquier organización. Lógicamente todo el mundo está afectado. Entramos en una fase de la evolución de la pandemia donde es difícil que alguien no tenga ya a su alrededor personas que lo están pasando mal con el virus, personas que temen por su empleo, la situación económica, por tener mayores a su cargo, etcétera. Entonces tenemos a personas trabajando que tienen una gran parte de su cabeza ocupada con otras inquietudes. Entonces ahí la comunicación de la organización es muy importante. El empleado tiene que saberse querido por la organización y eso se demuestra con unos buenos planes de comunicación. El empleado ve que la empresa le traslada información de qué se está haciendo a nivel internacional, cómo evoluciona la crisis a nivel regional, a nivel del propio sector o, por supuesto, las decisiones propias de nuestra organización. Si eso además le añadimos una buena formación, le damos oportunidad de hacer a lo mejor cursos e-learning, ahora la formación es un buen momento, la gente que está en casa, en sus domicilios, pues encontrar el momento para esos pequeños cursos e-learning. Bueno, pues le vamos a dar más herramientas, más armas para que no les hagan daño algo terrible de la era actual, que es la rumorología, los bulos, las fake news. Hacen mucho daño y con una buena formación y una transparente comunicación les estamos dando herramientas vitales para combatirlo ellos mismos. Es el momento de demostrar el compromiso en las organizaciones con las personas, aunque lo marca la ley, ¿no?, el plan de prevención de riesgos laborales, la ley de prevención, el duty of care para los viajeros y expatriados, es muy claro la obligación legal y moral de garantizar un espacio de trabajo seguro a nuestros empleados. Ahora mismo eso está en entredicho por las circunstancias. Entonces, ese es el momento de demostrar esa inquietud por nuestros trabajadores y que realmente nos preocupan. Entonces, yo animaría a huir de fórmulas de cara al teletrabajo, fórmulas fáciles como 50% por departamento son los que hacen teletrabajo y 50% vienen a la oficina. Vamos a personalizarlo un poco. Podemos pensar en departamentos que pueden hacerlo todo en teletrabajo y se pueden ir todos a casa. Los hay. Hay otros que no. Pero entonces vamos a evaluar las personas, no como departamentos y como números, sino vemos como personas quién tiene mayores a su cargo. No le podemos hacer venir a la oficina y que cada día lleve el riesgo a los más vulnerables. Quienes tienen niños, ahora que han cerrado los colegios, o tienen sus propias patologías como asma, diabetes, lupus, un cáncer previo, son enfermedades que les hacen más vulnerables. Quizás es el momento de que otros empleados, otros compañeros den un paso al frente para que estos puedan estar más protegidos haciendo teletrabajo y ya llegará el momento de compensar estos esfuerzos, ¿no? Como organización, pues vamos a darles
más flexibilidad a los departamentos de recursos humanos, pues para que puedan gestionar estas bajas por asuntos propios, bajas médicas, vacaciones, etcétera. Y aquí va a ganar, en esta fase que decía yo que entrábamos ahora, una especial relevancia el apoyo emocional. Entramos en una fase dura, como decía antes, viene en una etapa, se empieza a ver la luz al final del túnel, pero no llega, el cansancio se acumula, ya los casos cercanos nos hacen estar más cabizbajos. Entonces el apoyo emocional por parte de las organizaciones es vital, y no solo para estas semanas que vienen días duros, sino para después, la vuelta a la normalidad. Vamos a tener que apoyar a los empleados a darles confianza para volver a la que decíamos antes, nueva normalidad, y lo veremos más adelante. En el caso del negocio en el extranjero, tenemos viajeros, tenemos expatriados, tenemos la necesidad de tomar unas decisiones realmente difíciles. Tenemos que ponderar qué está ocurriendo en los destinos. ¿Es necesario realmente mantenernos allí o viajar? ¿Qué infraestructura tenemos allí que nos dé apoyo si alguno de nuestros empleados da síntomas? ¿Cuál es el ambiente de seguridad? Hay algunos escenarios donde cualquier tipología de crisis genera, a su vez, otra crisis de seguridad. Pasa cuando hay un terremoto y empiezan a vandalizar comercios, pero pasa también en estas situaciones. ¿Qué cobertura nos dan nuestros seguros? Vamos a revisar esas exclusiones para no llevarnos sorpresas y para no poner a viajeros en una situación de riesgo adicional al carecer de seguros. Vamos a estrechar las relaciones con los consulados, esos registros que no siempre se hacen en la web de exteriores, y además hay consulados que organizan viajes de grupo. No es que ellos organicen evacuaciones como tal, porque los consulados pues muchas veces no tienen esos medios, pero a lo mejor sí organizan a nivel informativo, pues saben qué personas tienen allí de su nacionalidad, y coordinan para que un proveedor pueda incluirles en un vuelo que han gestionado ellos con la autoridad local para que pueda salir ese avión. Entonces hay que estar cerca de los consulados en ese sentido. Vamos a tener en cuenta también a la hora de tomar estas decisiones que hay que medir. A veces una evacuación demasiado temprana te pone en una lista negra que luego, al querer reactivar el negocio o la actividad, te puedes encontrar problemas, no solo con las autoridades locales, sino también con los propios socios. Entonces eso también es un aspecto a evaluar antes de tomar las decisiones y tenerlo claro. Para todo esto nosotros utilizamos una serie de herramientas que son los planes de gestión de emergencias a nivel corporativo, que lo que hacen es sincronizar a las distintas áreas que participan, que no es solo security, ni mucho menos, siempre estará operaciones, estará finanzas, estará recursos humanos, compliance, médico, etcétera. Y todo eso además enlaza con unos planes más sobre el terreno, los planes de evacuación más tácticos, de quién llama a quién, cuál es el vehículo que nos va a trasladar, cuáles son las rutas, etcétera. Para ver en qué momento tomamos cada decisión, pues tenemos hacemos nosotros lo que llamamos la matriz de escalada, y según los eventos que se van confirmando, es el momento de activar unas decisiones que hemos aprobado antes. Las discutimos a nivel corporativo: cuando pase esto, vamos a hacerlo esto. Con lo cual, en el momento que ocurre, ya no tenemos que ponernos a discutir ni con finanzas, ya directamente se toman las decisiones y se agiliza mucho toda la gestión de la crisis. Los simulacros los estamos haciendo ahora con motivo del coronavirus. ¿Qué eventos le pueden ocurrir a una empresa en determinado escenario? Y se pueden hacer para cualquier tipología de crisis, lógicamente, ¿no? Ahora lo que nos lleva más tiempo son los relacionados con el coronavirus. Y, por supuesto, las políticas de seguridad en los viajes, que, como decía antes, ya tenían que estar hechas, bueno, pues ahora aplicadas al coronavirus. Vamos a ver muy brevemente, y con esto termino, unos modelos de documentos. Esta sería la matriz de escalada, donde vemos los niveles
Desde es bastante gráfico, ¿no? Que desde el nivel verde, en el que no pasa nada, no hay virus, no hay restricciones. Realmente aquí vemos en la izquierda los niveles de evacuación, preparación, warning, standby, sacar a todo el personal no esencial y full evacuation. En todo esto van a influir una serie de parámetros. Ahora con la del coronavirus, porque esta era para el coronavirus, pues lo primero es el factor médico, pero también entran cuestiones de viaje y también entran pues otros aspectos de logística, temas de colegios, temas de existencia de agua corriente, de electricidad, internet, todo lo que pueda afectar al negocio, etcétera, ¿no? Entonces, con esta tipología de matriz vamos viendo qué tiene que ocurrir para que pasemos al siguiente nivel. Si hemos hecho los deberes y tenemos ya decididos cuáles son las acciones que va a tomar la organización en estos niveles y la fuente que tenemos está acreditada y aprobada, pues todo va a ser mucho más ágil. Con este tipo de matriz, tanto el que está desplegado en el terreno como los que están a nivel corporativo, pues van a saber qué tienen que hacer. En un plan de evacuación, pues los empleados van a tener su checklist para no olvidar detalles que a veces son importantes. Por decir uno, aquí está el de las mascotas, pues hemos tenido personal que a lo mejor no ha querido ser evacuado porque no tenía mascota, porque no podía llevar a la mascota. Bueno, pues todo esto tiene que estar previsto en qué momento salen las mascotas o se le entregan a alguien de confianza, etcétera, ¿no? Como eso, pues documentación personal de la familia del expatriado, las cartillas escolares de los niños, documentación de vacunas, de visados, etcétera, documentación de la propia empresa, que en algún momento habrá que destruir o evacuarla cuando todavía se puede. Esto es para otra tipología de crisis, evidentemente. Bueno, con todas estas herramientas nosotros apoyamos a nuestras organizaciones, clientes, a que su toma de decisiones sea mucho más ágil, ¿no? Aquí vemos lo que sería el checklist básico del manual que lleva encima una persona con su plan de evacuación, fundamental, saber dónde están las residencias, cuando hay familiares, pues dónde están los colegios, dónde está el club, lugares desde donde se les puede evacuar en un momento donde a lo mejor hace falta una ruta auditada, porque hay también disturbios sociales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto de encuentro desde donde se le va a poder evacuar? ¿Qué condiciones tienen que tener allí? Todo esto viene en los planes, ¿no? Por último, entramos ya en lo que sería el retorno a lo que yo llamo la nueva normalidad. Tendremos que evaluar el destino, cuáles son las restricciones que todavía mantiene la autoridad local a nivel de frontera, de visados, de nacionalidades, lo que hemos hablado antes, porque las van a ir levantando paulatinamente, como haremos nosotros. Entonces tendremos que ver qué le afecta al posible expatriado o viajero en este sentido. Puede haber actualizaciones de la ley, de la regulación. ¿Con qué apoyo vamos a contar a nivel de transportes, hoteles, etcétera? Las comunicaciones siempre son muy importantes porque en cualquier crisis siempre lo primero que nos dicen las personas con las que trabajamos es que un gran hándicap fue la pérdida de comunicaciones, no tenerlas garantizadas, duplicadas, etcétera, ¿no? Los suministros, tanto para la vida personal como para la actividad del negocio. Y con todo esto tendremos que hacer una nueva evaluación del riesgo. ¿Cuál es el riesgo en ese destino? Porque, según la política posiblemente de recursos humanos, pues afectará a las restricciones de viajes, de expatriaciones, de familias, etcétera, ¿no? A nivel documental tendremos que verificar las licencias que utilizamos en destino que sigan vigentes, los seguros, si esas exclusiones siguen vigentes o no, si la situación ha cambiado y ya podemos confiar en esos seguros. Y volvemos al tema de la estabilidad emocional. ¿Está informado ese viajero, ese expatriado de cuál es la situación en ese destino? ¿Está formado de qué hacer si la situación vuelve a cambiar? Ahora hemos visto un serio rebrote en Pekín de la COVID-19. Bueno, pues están preparados, saben cómo actuar. La vuelta, lógicamente, tendrá que ser escalonada. Normalmente vuelven primero los de seguridad, informática, la dirección en ese destino, y luego van volviendo por áreas según se va viendo.
pero los que les va a tocar ir para allá, pues tienen que tener la confianza de que la empresa, la organización ha hecho los deberes y determina que se puede volver. Lo vemos aquí en la matriz de escalada. Tenemos primero cómo vamos incrementando la tensión y luego la vuelta a la normalidad, qué factores tendremos que tener en cuenta a nivel médico, a nivel gobierno, restricciones, logística, todo lo que veíamos antes, ¿no? Y cuáles pueden ser nuestras fuentes de información y las acciones que tenemos que tomar. Con esto, pues, habríamos ya superado este tsunami, estamos volviendo a la normalidad, contando ya nuestras anécdotas y toca evaluar qué hicimos bien, qué hicimos mal, por qué, lo que no estaba previsto, hay alternativas, lo podemos hacer mejor, tendremos que cambiar todos los planes que en relación a ello y mantener, como decía antes, el apoyo emocional y no solo a nuestros empleados, sino a sus familiares. Y apoyo emocional no solo para las cuestiones de trabajo, a la vuelta a la oficina, incluso aquí en casa, no en el extranjero, sino también para su situación personal, con sus familiares, las desgracias que hayan podido tener que afrontar. Todo ese apoyo emocional es el momento de que las organizaciones den ese paso al frente y demuestren su categoría humana y los empleados reconozcan esa atención por parte de la organización, de manera que la reputación interna de la empresa, para mí fundamental, gane enteros, y eso a la larga no tiene otra cosa más que beneficios. Por último, como no, deberíamos de empezar ya a pensar sin dilación. ¿Cuál va a ser la próxima situación que nos vamos a encontrar? ¿Estamos preparados? Yo creo que con esto me quedo ya a disposición para las preguntas que puedan surgir. Y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Y efectivamente tenemos dos preguntas. Una es de Antonio García de Lucio, donde habla si se plantea de manera general un plan de contingencia para un posible rebrote en septiembre o en octubre. Solo has comentado brevemente lo que está pasando en China, pero sí que, bueno, pues hace una pregunta específica sobre ese plan de contingencia. No sé si la pregunta quiere decir si nosotros lo estamos haciendo, nosotros como profesionales, por supuesto que siempre dibujamos los distintos escenarios y nos ponemos a trabajar en ellos. Pero es que eso lo debe hacer cualquier organización. ¿Cuál es el punto donde surge ese brote? A lo mejor resulta que no es ese brote, pero se combina, pongamos, como en el Congo con el ébola, que llevan ya bastantes más muertos que aquí de coronavirus, ¿no? Entonces, evidentemente tienen que prever esos escenarios. ¿Cuál es la infraestructura? Todo lo que hemos visto antes, la infraestructura en la que me voy a poder apoyar, los indicadores, porque nosotros esas matrices que hacemos están personalizadas no por país siquiera, para cada ubicación. Cada ubicación tiene sus peculiaridades. Y una tiene puerto, otra es de interior, una tiene unas enfermedades o tiene zona de influencia de determinadas guerrillas, etcétera. Entonces, cada localidad tiene que tener su matriz. ¿Cuáles son los eventos creíbles que pueden pasar allí o potencialmente esperables? ¿Y cuáles serían nuestras capacidades con lo que tenemos? Y con eso vamos a ver si la reacción que podemos aportar es suficiente o hay que implementar medidas adicionales. Perfecto. Hay otra pregunta de Víctor Andrés que plantea qué acciones deberían realizar las organizaciones al retomar progresivamente su actividad diaria en un entorno sano y seguro. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a las últimas transparencias, ¿no?, de apoyo emocional a nuestro personal. Por supuesto, revisar la cuestión logística, la hemos pasado un poco por encima, muy importante, revisar las cadenas de suministro, tanto hacia nuestros clientes como desde nuestros proveedores. Nos vamos a encontrar con problemas. Hay algunos que no son claros porque piensan que si demuestran su debilidad pueden perder una cuenta y entonces no te lo dicen. Y tú debes tener la capacidad suficiente para verificar que tienen esas capacidades o empezar a pensar en alternativas, imaginándote ya que tu proveedor te va a fallar. A la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, no todos van a tener las mismas capacidades.
ese aspecto yo le daría una especial importancia. Hasta aquí las preguntas y ahora ya le paso la palabra a Natalia, que va a empezar con la parte práctica con Eduardo. Muchas gracias, Javier, y bueno, pues estamos en contacto. Nada, aquí quedó, a la escucha. Muchas gracias, Javier, porque, bueno, me he quedado sin conexión, he tenido que hacer un cambio de ordenador y las cosas del directo. Bueno, que ha sido muy interesante y además muy, muy práctico. Creo que tenemos mucha información, pero bueno, yo me quedo con las tormentas que hacen náufragos y yo creo que de aquí van a salir muchos marineros y bueno, seguro que de todo esto aprendemos. Entonces, bueno, doy la palabra ahora a Eduardo Ranz, que nos va a hablar un poco pues, de cómo es su punto de vista a través de la empresa. Entonces, bueno, primero, bueno, Javier, Eduardo, gracias, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, primero háblanos un poco de tu experiencia como director de compras y de gestor del gasto y cómo ves esta situación que estamos viviendo. Bueno, Natalia, a ver, lo primero que quería es dar las gracias a esta oportunidad que me brinda Forum en este espacio, dar las gracias y animar y darles un abrazo solidario a estas 102 personas que están ahora mismo en sus casas confinados, salvando vidas y aprendiendo con este evento que habéis vosotros organizado. Y muy interesante lo que ha escuchado Javier. Es verdad que decía Javier, y estoy muy de acuerdo con él, que estamos en un mundo VUCA. Hay una incertidumbre brutal y esto nos va a provocar el filósofo Bauman, ¿no? Que todo cambia para que no cambie, y esa transversalidad hace que sea líquido en el mundo en el que vivimos. Entonces, desde mi posición, Óscar comentaba al principio en la encuesta, hay un 50% casi de gestores de viaje al otro lado, el resto son agencias y proveedores, se podría decir, y aquí hay un intruso, que soy yo, que es el comprador en este mundo entre agencias y gestores de viaje. Pero no creo que sea tanto, sino más bien lo contrario, porque en mi visión, y así la desarrollo en mi propia profesión y mi función que me preguntabas, es de conector entre ambas áreas. Es cierto, contestando a tu pregunta, es cierto que estamos viviendo shocks tanto en la demanda como en la propia oferta. Eso es una realidad y hay una realidad también económica muy incierta que nos va a provocar este cambio de paradigma que mencionábamos y que comentábamos. Bien. Bueno, esta crisis nos afecta a todos, lo decía Javier, cada vez tenemos pues, más casos cercanos y bueno, ha afectado mucho también a los proveedores que han tenido que tener medidas de cese de la actividad. Y bueno, cara a la empresa, ¿cómo ves tú o cómo han reaccionado estos proveedores frente a esta situación? Pues se abre de nuevo un mundo nuevo alrededor de esto y ya en el presente yo creo que lo que tenemos que explorar son vías de colaboración conjunta. Todos estamos ahora mismo aprendiendo a convivir ante una situación completamente nueva y yo soy muy fan de una palabra que es la competición, de que es competir, que es la mezcla entre colaborar y competir. Creo que este nuevo mundo al que vamos en esta nueva década, tanto a los proveedores de aerolíneas como incluso los hoteleros, nos va a llevar, porque la propia empresa vamos a forzar y vamos a estimular a que eso sea así, por las necesidades que estamos ya viendo a día de hoy, a que se colabore y se coopita entre industrias y entre mismos sectores para generar soluciones que se van a tener que dar. O sea, a mí no se me ocurre otra cosa más parecida. Yo creo que si todos nos hemos hecho estos últimos días la pregunta de con qué nos podemos comparar y más encerrados que parece que estamos más enérgicos, ¿no? Quizás en el mundo de viajes en concreto los atentados del 11S, cuando se cerró todo, pues puede ser lo más comparable. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? ¿Cómo va? Si hay unos nuevos protocolos, como mencionaba Javier, y va a haber unos cambios en la propia operación y la gestión del viajero y las propias organizaciones y las empresas, vamos a necesitar mover y movilizar a nuestros representantes y a nuestras personas que están en contacto con el negocio de otra manera, con otros protocolos, pues necesitaremos de las soluciones y de la innovación que nos traiga la cadena de suministro, los proveedores. Correcto. Y en cuanto al tema de la actividad empresarial, que es algo que nos preocupa a todos, ¿qué crees que medidas se están adoptando y qué están haciendo tú? Me imagino que hablarás con otros compradores en otras empresas, ¿cómo están actuando? Bueno, a ver, en el momento ahora, si me hablas desde el punto de vista de la operación, está todo parado. Es que no hay operación. Nos pasa a todos. De hecho, como muestra un botón, estamos ahora mismo 102 personas hablando ante una pantalla. Es dramático, pero es cierto que es un impasse, es un momento en el que estamos ahora pues con una actividad paralizada. ¿Qué puede haber sucedido y qué ha sucedido y qué no sucede a las empresas? Pues que hemos tenido en este momento en el que se ha desatado todo, viajeros que estaban en otro destino. Todo esto pienso que ya se ha resuelto, que ya se ha solucionado y lo que tenemos es que esperar, estamos expectantes todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vivimos también eso en la relación gestor de viaje, comprador y más contractual? Bueno, pues hay contratos que se están viendo, vamos a decirlo así, congelados. Hay una cláusula en los contratos que nadie le ponemos especial interés, excepto ahora en este momento actual, que es la fuerza mayor. Hasta hace 2 días nadie habíamos pensado en ningún momento, ni se nos había pasado por la cabeza, qué es esto de la fuerza mayor. Entonces, yo creo siempre más, como decía antes, en la colaboración y en la competición y en establecer estas líneas de colaboración, pero es cierto que es una situación que tenemos que ver cómo se maneja en el tiempo, porque, bueno, hay casos ya dramáticos, ¿no? El otro día salía 15.000 personas de un ERTE en Iberia, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, irá peor porque si no hay negocio, las empresas tampoco pueden salir adelante, tienen que tomar estas medidas tan drásticas, normal. Hablando un poco de tecnología, bueno, creo que la tecnología nos ayuda a estar en contacto. Bueno, prueba de ello es que estamos hoy aquí e intentamos mantenernos vivos. ¿Crees que las reuniones, videoconferencias, todo lo que estamos haciendo virtual y lo que están haciendo las empresas a nivel virtual están siendo operativas para las necesidades de la empresa? Yo pienso que sí. A ver, yo os puedo hablar de 2 cosas. Un lado, la parte personal y otra, la parte profesional. De la parte personal, creo que todos lo estamos viviendo y es que lo estamos viendo con la asistencia que hay a este evento. Creo que he asistido a más reuniones virtuales en estas últimas semanas que en toda mi vida. Vamos, creo no, con total seguridad. Eso es así. Pero allí donde hay un problema siempre hay una solución y yo lo veo más como una oportunidad. Me está permitiendo a mí personalmente formarme, me está permitiendo tener acceso a eventos donde te puedes conectar sin ponerle piel, y mira que soy un fanático de ponerle piel a la relación, pero trabajar esto de otra manera, en la que de manera virtual estamos, yo creo que es una oportunidad para las empresas. No todas las empresas pueden adoptar este teletrabajo virtual de la misma manera. De hecho, un compañero, y no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa potente, me comentaba que tenían que coger los portátiles de los propios comerciales y llevárselo a la gente para que pudieran teletrabajar. Esto existe. Es verdad que ya estamos familiarizados mucho con herramientas como Zoom, de ir una presentación como hemos visto, chatear, al final se le pone también mucha piel. Y lo que sí que pienso que, que no estamos haciendo, porque es una situación forzosa, es teletrabajar. Estamos conectados, pero esto no es una situación normal de teletrabajo.
Bueno, hablando un poco de teletrabajo y teniendo en cuenta que en la empresa hay cada vez más diferentes perfiles de trabajadores, nos encontramos los millennials, como podemos ser nosotros, menos mal que no se oyen las risas de fondo, Bueno, bueno. y las generaciones baby boom, tal, hay muchas diferencias, ¿no?, entre trabajadores, y por tanto este teletrabajo es que, bueno, no todo el mundo tiene la misma reacción, los mismos conocimientos tecnológicos. ¿Cómo ves tú que se está gestionando este trabajo teniendo en cuenta estos diferentes perfiles de trabajadores? Pues mira, yo aprendo mucho de mi hijo, que ya no sé qué tipo de generación es, porque tiene 13 años, o sea, está mucho más allá de aquello de los millennials. Además, es curioso porque, mira, yo he escrito un libro que lo tengo además aquí, que se llama El dilema de compras para el CEO, no sé si se ve bien ahí, y en este libro hay un capítulo que habla de cómo está la colaboración a la hora de hacer un mentoring, pero un mentoring inverso, que significa cómo nosotros, la gente ya que peinamos canas y que estamos un poco anticuados con la tecnología, podemos aprender de toda esta gente joven para que nos aporte ese punto de valor y poner en valor y enseñarnos cómo adoptar una visión tecnológica en entornos cambiantes de teletrabajo que ya lo llevan en su propio ADN a 4 pantallas. O sea, está, no sé cómo puede prestar atención. Está con el Fortnite, con el WhatsApp, está al mismo tiempo en el ordenador jugando no sé otra cosa y tiene la pantallita minimizada de Netflix. Esto yo lo tengo que aprender. Y que te mencionaba que es una de las cosas que está en el libro, nosotros con nuestra visión más senior les aportamos otro punto. Mira, yo creo que no lo llevo mal del todo, el tema de la videoconferencia y el teletrabajo, pero es que lo que sobre todo tenemos que hacer, y pienso que este es el mensaje que hay que transmitir, es el que se mencionaba de los mundos VUCA, es que estamos ante una era en el que esta década va a ser el cambio que vemos en las películas de ciencia ficción, mi punto de vista, yo no soy gurú de esto, pero creo que nos va a transformar y nos va a llevar a un cambio de trabajar completamente diferente y no nos va a quedar otra que adaptarnos. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto acabará en algún momento, pero lo que sí que estamos convencidos de que va a ocurrir es que esto va a ser un antes y un después, tanto a nivel personal como profesional. De alguna manera, ¿cómo ves tú la vuelta a la actividad empresarial y qué crees, qué medidas se van a tomar pues en cuanto a seguridad y sanidad para poder recuperar esa confianza? Porque ¿qué va a ocurrir? Que de repente nos van a decir toque de salida, ya se puede viajar, ya tal. Va a haber una desconfianza. No, yo no voy. O sea, eso, el miedo ha llegado y va a costar bastante quitárselo. Entonces, ¿cómo ves tú la vuelta a esta actividad? Natalia, yo soy optimista por naturaleza y además soy optimista y creo que soy realista al ser optimista con la situación. Es cierto que, bueno, ahora mismo estamos metidos en una burbuja en la que lo que primero importa son la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria en la que estamos. Esto pasará, va a pasar, seguro. No va a ser un antes y un después de que salgamos de casa, claro. ¿Vamos a salir de casa dentro de un mes o un mes y medio con total normalidad? No. De hecho, en los planes que se hacen en las empresas, ningún plan estratégico en las empresas contempla eso, lo decía Javier. Estamos pensando en que va a ser de manera ordenada, volveremos a integrarnos en la actividad económica y en la propia actividad o la explotación de la compañía. Eso va a impactar, obviamente, creo que en dos patas importantes. Una, en cómo vamos a generar de nuevo esa actividad y dos, cómo vamos a gestionarla desde el punto de vista de seguridad e higiene del propio viajero que vamos a desplazar. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar el que tenemos que repensar y reinventar protocolos,
se darán situaciones nuevas y lo que tenemos que estar es optimistas, preparados y con ganas y con mucha energía de que empresas, en este caso de proveedores, que son los que nos traen en muchas ocasiones las soluciones y la innovación, como es el caso de International SOS, que nos propongan y nos orienten y nos ayuden en esos cambios que se van a dar sin duda. Qué sé yo, el otro día me comentaba una compañera que es probable que los asientos de los aviones se hagan para que la distancia entre viajeros pues sea mayor. ¿Esto cómo lo vamos a gestionar si al final se materializa el impacto económico que puede tener esto? Claro, son muchas las conversaciones que se van a abrir nuevas y diversas. Bueno, no estaría mal un poquito más de espacio. Como usuario, sin duda. Como usuario, sin duda. Usuario, sin duda. A nivel de las compañías aéreas no creo que estén ahí contando los Yo, asientos. Natalia, si me permites, bueno, pues yo creo que... me gustaría aportar que creo que es muy interesante esto que está diciendo Eduardo en cuanto al escenario futuro. Yo tengo una gran esperanza también, bueno, por supuesto que van a salir buenos marineros, eso por delante, pero eso se va a demostrar precisamente con hechos. Y yo espero que el susto que nos ha supuesto esta pandemia nos haga preocuparnos de verdad más por nuestro personal. Y si a nivel de prevención de riesgos laborales tenemos asumidos una serie de normativas que ya no se dudan, ¿no? El casco en la obra, que antiguamente pues era fácil ver trabajadores sin casco, hoy en día ya eso no pasa. A ver si damos el paso en España de trasladar la prevención de riesgos laborales aquí en casa al viajero y extranjero, porque vemos a la gente viajando con el billete en el bolsillo de la chaqueta y eso es todo. Cuando ahora hemos tenido esta pandemia, confío o deseo, más que confío, que se abran los ojos en este sentido y que las organizaciones entiendan que también para el viajero hay que evaluar los riesgos de ese destino y hay que comunicarlos, que es un gran problema que vemos en España, la falta de comunicación, yo creo que por falta de confianza en sí mismos. Si yo le digo al empleado los riesgos de allí, igual no quiere ir. Claro que iría si tú estás haciendo una buena gestión de riesgos. ¿Cómo no? De hecho, hay otros operadores allí. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se deben hacer algunos. Pero, vamos, no hay nada que nos permita dar por buena esta pandemia, perdonadme si lo parece, pero sería muy positivo si sacamos estas lecciones y avanzamos en cuanto a cumplimiento del duty of care, es decir, de formar, informar a nuestros viajeros, monitorizar lo que ocurre en los destinos y tener esas capacidades de reacción, que es lo que nos obliga a la ley. Existe una obligación legal y moral y es lo que deberíamos hacer. Ojalá ganemos en comunicación y en evaluación de riesgos a nivel internacional. Vale, Natalia, hay una pregunta para Eduardo antes de que acabéis. Silvia Magdaleno te pregunta que cuál ha sido el mayor reto que has tenido durante esta crisis desde el punto de vista de la gestión de viajes. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Bueno, estaba mencionando ahora Javier, el mayor reto es la gestión de crisis en sí misma, ¿no? El que de un momento a otro en un comunicado te veas ante una situación, porque esto ha sido inesperado para todos, el que te veas que de un día a otro tienes que gestionar el que vengan estos viajeros que están desplazados con todas unas políticas nuevas. Hablaba Javier ahora mismo de Duty of Care. Esto da para otra charla intensa, porque si ya de por sí al propio viajero, yo os hablo por mi experiencia, muchas veces, vamos a decirlo así, es irresponsable, aquí estamos en familia y lo podemos decir así, porque lo vivimos, ¿no?, en primera persona. Imaginaros esa corresponsabilidad hacia la prevención de riesgos laborales, teniendo que asumir una serie de actuaciones que no sabemos siempre cómo se van a dar. La mayor situación a la que me he enfrentado ha sido en esta gestión de crisis, la propia gestión de siempre es la transparencia, la velocidad en la información de lo que está sucediendo
y el refuerzo de los valores positivos, teniendo muchas veces desinformación, tanto de cara a la propia gobierno y a propia información gubernamental como a la que se maneja dentro de la empresa. Yo te apuntaría en esto, Eduardo, que ya puestos a pedir, como he puesto sobre la mesa que avancemos en el Duty of Care, no está de más recordar que el Duty of Care conlleva el Duty of Loyalty, es decir, que el empleado debe de responder a la organización por el esfuerzo que hace para garantizar su salud y bienestar, atendiendo a todas las normativas de la organización. Es cierto que el español, si hablamos de empleados, porque ahora ya el know-how no tiene pasaporte y contratamos al mejor de cada posición y es normal que haya de distintas nacionalidades, pero el español de por sí es rebelde, es aventurado, nunca pasa nada, igual que somos los mejores en involucrarnos en los proyectos, sea donde sea, somos solidarios, etcétera, pero somos un poquito demasiado quijotes a veces, ¿no? El empleado tiene que atender también al Duty of Loyalty. Sin duda, sí, sí. Eduardo, hay otra pregunta para ti de Javier Carpintero, donde nos pregunta que si este momento de crisis puede ser una oportunidad para aprender y desarrollar ideas que teníamos en mente desde hace tiempo. Bueno, yo creo que este momento de crisis, no lo hemos tocado, pero creo que este momento de crisis es muy bueno para la startup. Se abre un antes y un después para la startup. Me parece que muchas de las compañías que tienen grandes ideas, entendiendo la startup, no solo la startup tecnológica, porque parece que cuando hablamos de startup solamente hablamos de tecnología. Una startup puede ser perfectísimamente una agencia con unas ideas nuevas o una manera disruptiva de adoptarlo, o una aseguradora fintech o no fintech. Para mí la oportunidad que se abre es esa, es adoptar una nueva visión en la que vamos a tener que competir, en las alianzas se van a hacer súper relevantes, más que nunca, y la startup va a jugar un papel importantísimo en la gestión del viajero y en la gestión de viajes en la empresa. Pues no hay más preguntas. Perdona, Nada. una pregunta, Eduardo, que, bueno, tú como gestor del gasto, claro, vamos a pasar un periodo donde, bueno, pues las oficinas están más bien vacías porque las personas están en sus casas, se han hecho muchos ERTEs y bueno, de alguna manera la actividad empresarial pues sigue un ritmo en función del tipo de empresa. ¿Crees que esto puede hacer un cambio luego a la vuelta de que las empresas se planteen reducir ese gasto de personal, reducir ese gasto desde grandes oficinas, mandar más gente a trabajar a casa? No sé, ¿cómo ves que puede haber una reacción ante esto? Te lo voy a traducir en positivo. Creo que sí que va a darse un cambio, ¿no? Pero dices como gestor del gasto, ¿no? Yo te estoy entendiendo la pregunta, pero quiero tirar de este hilo que me das de gestor del gasto. Creo que lo que tenemos, lo que va a pasar, no lo que tenemos, lo que va a pasar es que los presupuestos que tenemos asignados los vamos a gestionar de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente se abre un nuevo mundo en el que vamos a teletrabajar de una manera diferente, eso supone menos viajes, pero esto ya se estaba dando. Cuando se habla de políticas de viajes y se habla de contención del gasto, porque claro, cada compañía tiene su propio momentum y cada compañía tiene sus propias necesidades de cara a trasladar al viajero. Y hay una cosa muy importante que es la que se nos va a venir y ya se nos está viniendo, que es cuál es el dinero disponible. Quiero decir, yo con el dinero disponible que tengo por la actividad que ya está mermando y va a mermar y esperemos que, como dicen en una V, se reactive, ¿cómo voy a gestionar ese? Considero que va a haber un nuevo cambio de paradigma a la hora de gestionar ese presupuesto y que ese presupuesto
el mundo de la startup va a venir a revolucionar la manera en la que vamos a trabajar. Hay una cosa, no me quiero extender mucho, si me extiendo me decís, porque yo me pongo a hablar y no paro, ¿eh? Hay una parte que creo que es importante tocar y es las personas y la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Yo desde mi posición he abogado mucho por darle una solución al responsable de viajes y a la empresa, mi posición de comprador. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la propia herramienta de autorreserva o un círculo 360 de transformación digital donde metes notas de gasto, metes la autorreserva y metes toda la tecnología necesaria, los algoritmos, empresas que sabéis que hay, startups que hacen algoritmos que te presentan los precios dinámicos de manera mejor. Bueno, todo esto muchas veces se queda en el PowerPoint, es una realidad, no trasciende a la realidad. Hoy ya tenemos la oportunidad de que trascienda. ¿Por qué? Porque hay un nuevo momento en el que las propias empresas, los propios órganos de gobierno, somos los que vamos a respaldar que eso realmente se potencie, porque la propia situación nos ha orientado hacia ello. En el mundo de compras nos pasa exactamente igual. Tienes el ERP, que es donde haces los pedidos, y eso muchas compañías ya lo tienen, pero toda la parte de gestión de contratación, de gestión de desempeño del proveedor, de poder cumplir con KPIs, de negociaciones electrónicas, bueno, pues hay más que una y dos carencias. La última pregunta, Eduardo, de María Eugenia, y pregunta por el posible rol de las agencias de viaje en todo este tema de asesorar a las empresas a la hora de ir a destinos que son más o menos seguros y bueno, todo lo que ha hablado Javier durante su presentación, si ese rol lo puede llevar o es algo que quizá las agencias de viaje tengan una oportunidad para tener un papel más relevante. Pues si me permitís voy a ser polémico, porque ya que estamos... Además, como hay distancia, me lo puedo permitir. Creo que el rol que debe jugar la agencia de viaje debe ser protagonista, muy protagonista. Yo siempre que he gestionado, he cogestionado o he colaborado en mi empresa con los responsables de viajes, he potenciado el management fee por encima del transaction fee, siempre. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que tener un gestor de viajes acompañándote a tu lado. Si tú tienes un management fee, pero solamente es la agencia, y perdóname que sea polémico, ¿con qué te puedes encontrar? Te puedes encontrar con que la rentabilidad de la agencia esté por encima del dinero disponible que tienes, vamos a decirlo de esta manera. Si trabajas en un management fee, estás trabajando y tienes a un especialista, tienes una agencia especializada y tienes a un gestor de viajes especializado, entonces se genera un ecosistema fantástico y formidable para poder crecer de manera innovadora sobre otras soluciones. Ese es el rol que debe jugar, en mi opinión, la agencia de viajes y acompañada por el propio gestor de la cuenta de viajes como corresponsable de esa innovación. Y cubriendo todo, la función de compras, tal y como yo la vea, tal y como yo la interpreto, da cobertura para que en los KPIs que se puedan medir de esa gestión de desempeño del contrato y ese contrato se pueda llevar a término en un triple win, podríamos decir. ¿Y me permites, Óscar? Sí, un breve apunte desde nuestra experiencia. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con firmas importantes de viajes, españolas e internacionales, y no cabe duda que son unos aliados importantes, pero yo quiero subrayar que cuando tú hablas del riesgo en un destino, hay que rascar un poco más. El riesgo en el destino no solo depende del viajero, no es el mismo para una mujer que para un hombre, para un joven que para una persona mayor con algunas enfermedades, etcétera. Depende del origen del viajero también, ¿eh? No es lo mismo que tú vayas de Ghana a Nigeria que de Francia a Nigeria. Depende también del momento. Hay personas que están viajando continuamente a un destino y ya lo tienen controlado, pero en ese momento que va a viajar y la agencia a lo mejor no lo controla, ocurre algo muy concreto, de que justo ese día hay unas manifestaciones, hay una huelga, o ha habido un incidente, o ha habido alguna historia, ¿no?
Y entonces depende de distintos factores y tengo que defender un poco, barrer para casa, que en cuanto a la evaluación de los riesgos en los destinos, pueden colaborar las agencias, pero cuando preocupa y según los niveles, por eso es importante tener fuentes acreditadas de información. Si a ti te dicen que el nivel es 2, 3, 4, el que sea, y tú has establecido en interno que a partir del 3 tienes que pedir el asesoramiento del experto, entonces ahí tenemos la oportunidad de bajar un poco más al nivel y darle el verdadero riesgo al viajero. Vale, hay algunas personas que preguntan. Hay una parte dentro del chat donde podéis preguntar. Todos estáis en mute, no podéis hablar. Toda la comunicación es a través de preguntas y respuestas que vamos haciendo los panelistas. No podéis hablar directamente. A ver, hay una última pregunta. A ver, nada, es dar las gracias. Yo me gustaría, antes de acabar, mandar la última votación para que nos valoréis. Esto es la primera vez, como os hemos dicho, y bueno, pues queremos mejorar. Entonces, son 3 preguntitas muy rápidas que a nosotros nos ayudarán para seguir mejorando. La lanzo ahora, os aparecerá y bueno, pues que vayáis valorándonos con todo vuestro cariño, como siempre, y que podamos aprender para las siguientes. Tener en cuenta que es la primera vez. No seáis muy duros. Y ahora ya acabamos y Natalia, hablamos de la siguiente, en 2 minutos, de nuestro siguiente webinar. Si quieres ir adelantando algo y yo pongo mientras la presentación. Vale. Efectivamente, tenemos la idea de hacer una webinar semanal. El webinar semanal próximo será el 2 de abril con, bueno, pues un poco de, como decía Javier y Eduardo, con un poco de luz al final del camino, ¿no? Es un poco pues ver los retos del Business Travel Management más allá de la pandemia. Contaremos con un panel de expertos formado por Travel Managers y bueno, pues trataremos un poco que nos compartan su conocimiento y experiencia, no ya sobre lo que estamos viviendo, sino cómo ven ellos pues esa vuelta a la pseudonormalidad. Bueno, pues vosotros a través de nuestra web podéis ya incluso inscribiros. Aquí también aparece en pantalla, pinchando este link y con el código QR os podéis inscribir y de todas formas ya sabéis que nosotros insistimos constantemente y os mandamos las invitaciones bastante frecuentemente. Muchísimas gracias a los ponentes, a Javier Moyá y a Eduardo Ranz, y a todos los que habéis estado durante todo este tiempo aquí, que la verdad estamos contentos de la convocatoria y que os hayáis quedado hasta el final. Y poco más, daros las gracias a todos y esperaros veros en la próxima, el día 2 de abril. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo día.